dedican a contemplar a Cristo crucificado, bien hechito, bien como la sábana santa nos muestra, con que se queden mirando y mirando y mirando, Él los va a transformar, pero ustedes tienen al Maestro delante, que les está enseñando sin que ustedes se pongan a razonar. Es una enseñanza contemplativa. También hay un modo de aprender, contemplando. Bien, entonces empieza el catecismo así. Número 1. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado, en un designio de pura bondad, ya lo estamos conociendo a Dios. Miren qué maravilla. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, no necesita nada. En un designio de pura bondad, es decir, Él determina por pura bondad crear libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada, para que estemos con Él. Él que lo tiene todo, Él nadie lo ha creado, nosotros somos criaturas, Él es creador. Existen dos realidades fundamentales, el creador y la criatura. Por eso en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre. Dios está cerca del hombre, más íntimamente que nuestra propia intimidad. Dios le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle, a amarle con todas sus fuerzas, las fuerzas del hombre, ¿no? Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. La hace mediante su Hijo que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de la vida bienaventurada eterna. Nos llama a través del bautismo a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Cómo van cambiando las cosas? ¡Wow! Dios. Vienen ustedes para contemplar este número 1. Todas las cosas hagan contemplación. Hermanitos, hermanitas religiosas, llévense el catecismo. Esto es seguro, esto es lo que siempre enseñó Jesucristo, lo que enseñó siempre la Iglesia. Y gocen y disfruten porque esto no puede ser mentira. Ya vamos a ir viendo eso. Después dice, número 2, para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido. Él quiere que todo el mundo sepa de esta llamada que Él hace. Es decir, hay que hacer apostolado, dándoles a los discípulos el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Enseñen. ¿Quién te enseña? Enseñen y te vas a enamorar. Los mártires no morían por una cosa que más o menos se entendían. Nadie muere por algo que más o menos se entiende. Una persona es capaz de morir por lo que comprendió profundamente en su corazón, lo que tiene certeza. Y la fe tiene certeza, y la vamos a ir viendo. Pero miren cómo Dios pide a todos que vayan por todo el mundo y bauticen a todas las naciones. Nosotros escuchamos la palabra, muchas cosas escuchamos hoy que hay que tener mucho cuidado, que cuando se dice mal, incompleto, produce errores. Y hay costumbres de muchos de decir las cosas mal hechas, mal dichas, no completas, y uno entiende para cualquier lado. No, tienen que entender bien, la verdad hay que conocerla perfectamente bien, no así lo que más o menos entiendas. Por ejemplo, se dice, yo he escuchado muchas veces, Dios ama a los homosexuales.
también ama a los ladrones, a los violadores lo ama, porque también dicen Dios ama a todos los hombres, nos ama a todos. Es verdad que nos ama a todos, es verdad que ama a los homosexuales, pero si vas a decir así simplemente Dios ama a los homosexuales y no explicas nada, también puedes decir entonces Dios ama, ¿qué pasaría si yo dijera Dios ama a los violadores? No, para, aclaremos. Ahí quieres aclarar y en el otro no aclaras. Y si yo digo Dios ama a los ladrones, aclaremos. ¿Y por qué no aclaremos con la homosexualidad? A ver, hay una falla aquí, voluntaria. Primera falla, Dios ama a todos. Entonces no te permiten decir dónde hay un pecado. Y si Dios ama a todos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos fiesta y no hagamos nada. Si Dios nos ama a todos. ¿Me entiendes? Eso es falso también. Tiene una verdad y tiene una mentira. El que quiera lo puede entender bien y el que quiera lo puede entender mal. Si yo digo Dios ama a los homosexuales, lo puedes entender bien o mal. Si yo digo Dios ama a los ladrones, también lo puedes entender bien o mal. Dios no ama el robo, ama a la persona, imagen y semejanza de Él, al menos imagen. Y quiere que se convierta, que deje el robo para solo ser su imagen y semejanza perfecta. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que se conviertan y vivan. Eso no te lo explican. Cuando si uno dice Dios ama a los homosexuales, a ver, no ama la homosexualidad, porque es intrínsecamente pecaminosa, es pecado grave, intrínseco. En ningún momento es bueno, jamás será, porque son pecados intrínsecamente malos, por donde se lo mire. Entonces, Dios ama al homosexual que padece la homosexualidad, claro, y quiere que la deje, que se convierta y llegue al conocimiento de la verdad. Eso quiere, la salvación de todos, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así que no todos se van a salvar. Entonces hay que tener cuidado con los lenguajes que se usan. También se dice, no hay que hacer proselitismo, y a este punto voy. No hay que hacer proselitismo. Primero vamos a ver si la palabra proselitismo es algo malo, porque pareciera que es tremendamente malo hacer un prosélito. Pareciera que es pecado. A ver, ¿qué significa prosélito? Lo repiten mucho, entonces no se evangeliza ya. En el encuentro de jóvenes de la juventud que se hizo en Portugal, en Fátima, se pidió a los jóvenes que eso no es para que se conviertan, sino para encontrarnos cada uno como es. ¿Qué se gana con eso? Si yo soy bautizado, soy misionero, obligatoriamente misionero. Dios me dice, ve por todo el mundo, bautiza a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para traer a todos al conocimiento de la verdad, que se conviertan y salvarán las almas, que tengan el traje de boda correspondiente para el banquete, porque si no te expulsarán. El traje es la gracia de Dios, la unión con Dios, donde Dios puede elevarte y darte la participación de su naturaleza divina. Vamos a ver lo de los prosélitos, porque esto es importante, porque muchos dicen, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos, ¿de dónde viene la palabra prosélito? Viene de la palabra proselitos en griego. En español, la palabra proselitismo tiene dos connotaciones, una positiva, otra negativa. Entonces hay que aclarar, falta aclarar. Si vamos a los textos del Nuevo Testamento, la palabra prosélitos o proselitos aparece 4 veces en los evangelios. 4 veces en los evangelios, 3 veces en los Hechos de los Apóstoles. Parece que se puede usar, ¿sí?
¿Se puede hacer proselitismo? Sí, siempre la Iglesia ha hecho. ¿Qué significa? Hacer discípulos para Cristo. ¿Y cuándo está mal hacer proselitismo? Cuando tú usas medios no correctos, la mentira, el fraude, el engaño, para atraer una persona a tu secta o contigo, que te siga a través de mentiras, de engaños, de fraudes, de coerción. Las sectas no, ellos sí hacen proselitismo. Todas las sectas hacen proselitismo, porque no tienen la verdad plena, ni el mandato de Cristo, porque ni siquiera son cristianos en el sentido propio de la palabra. Pues ni siquiera creen en la divinidad de Jesucristo. Entonces, voy a leer un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 43. Y clausurada la asamblea, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, los cuales conversando con ellos los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Los prosélitos son aquellos llamados que empiezan el catecumenado, toda la patrística. Habla de algunos expresamente como San Justino, como le voy a poner ahora. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los recién convertidos que tenían que estar haciendo el catecumenado primero. Buenísimo, santos. Y hay que hacer prosélitos para Cristo, es decir, discípulos para Él, llamados para Él. En los Hechos de los Apóstoles la palabra proselito se refiere en todos casos a los paganos convertidos al cristianismo. El pagano que se convertía era un prosélito, alguien que seguía a Jesucristo porque se había convertido, era un discípulo del Señor. Los primeros cristianos hacían proselitismo para ganar almas para Cristo. 1 Corintios 9, 19 al 23. Hacían proselitismo. San Pablo en la misma carta a los Corintios afirma: ay de mí si no evangelizara, porque ahora te dicen eso, no hay que hacer proselitismo, y entonces uno quiere evangelizar a alguien, quiere hacer apología, defender la fe, mostrarle cómo Jesucristo es el verdadero Dios. No hay que hacer proselitismo, deja que él piense lo que quiere y haga lo que quiera con su vida. No, Jesús me manda a enseñar y a llevarlos al bautismo si no están bautizados, y a morir por bautizar a una persona, como San Francisco Javier y como tantos santos que han dado la vida por salvar un alma. El texto de San Pablo, 1 Corintios 9, 16, 19, es claro, dice así: evangelizar es una obligación, un deber, porque si evangelizo no es para mí motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Hay que evangelizar. Hay que hacer prosélitos para Cristo. Si quieren, no usemos más la palabra prosélito. O cuando la usemos, aclaremos. No hay que hacer proselitismo en el sentido negativo de la palabra como se entiende en Alemania, que se entiende negativamente ahí la palabra. Ellos tienen un mundo protestante, se entiende negativamente. En español se puede entender para bien o para mal, pero en toda la tradición de la Iglesia siempre se entendió correctamente bien, como algo positivo. Sin embargo, en algunas, bueno, ya les dije lo del alemán, el español. En el caso de la Iglesia ocurre que el proselitismo es el del llamado a la fe. El prosélito es una persona llamada a la fe, a la verdad sin coacciones, respetando su libertad, pero mostrándole las razones por el cual conviene seguir a Jesucristo. También cuando Jesús elige a los 12 apóstoles, a Pedro y a Andrés, su hermano, le dijo: seguidme, yo os haré pescadores de hombres. Pesquen hombres. ¿Qué es pescar hombres? Tirar al suelo y lo sacaste para Jesús. Tenés que predicar, dialogar.
discutir también sanamente para mostrar que Jesucristo es Dios y hombre y murió por nosotros. A Pedro al final del Evangelio, cuando le prueba su amor durante 3 veces, Jesús le dice, sígueme. Y envió también Jesús a 72 discípulos a predicar por todos lados. Desde el principio la Iglesia ha cumplido esta misión hasta dar la vida por misionar. La Iglesia no se puede encerrar en un cenáculo, como hicieron los apóstoles, ni en el templo, porque están obligados a misionar. La Iglesia es misionera, dice el Concilio Vaticano, lo recuerda. Es misionera por esencia. Misionar no es llevar pan, es llevar al pan de vida primero. Porque hoy día lo único que me quedó, para no hacer proselitismo, es distribuir pan y ropa. Asistencia social, ¿quién es el que hace? ¿Quién tiene que hacer asistencia social? El Estado. Está obligado a organizar de tal manera que se busque el bien común de la sociedad. Si la Iglesia lo hace por caridad y por deficiencia de los estados. Pero no es la misión primaria. Lo dice Madre Teresa, yo lo primero que hago con los pobres es darle a Dios, que es la máxima de las riquezas. Los llevo a Dios y luego le doy todo lo demás para que siga amando a Dios. Todo lo que le puedo dar es para que se convierta, para que llegue a Dios. Es distinto. Hay muchos textos de los padres de la Iglesia que aquí no tengo el tiempo para leerles, los tenía y los he dejado aparte porque son muy largos, pero a ver si he traído alguno. San Justino, por ejemplo, él decía, hacer proselitismo es deber propio de los cristianos y lo mismo han dicho Papías, obispo, santo, San Papías, y los teólogos de todos los primeros tiempos. Entonces hay que distinguir ahí, les digo, y hay que evangelizar hasta dar la vida por Jesucristo. Hay que defender la fe, hay que llamar a la conversión a las personas. Voy a seguir leyendo. Estoy en el número 2 por la mitad. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, lo dice el catecismo. Colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Tercer punto. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ello, no te tienen que poner un revólver en la cabeza, se sienten por su parte urgidos por el amor de Jesucristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. No te calles, habla. Di que la fe católica la Iglesia Católica es la única verdadera. Dilo, da pruebas, lo vamos a probar aquí porque aquí lo enseña la Iglesia. Es la única que fundó Jesucristo. No fundó 2 iglesias, ni 3 ni 10. Todos somos iguales. Dicen así, ¿no es cierto? Cada uno que esté donde está. Tenemos que respetar que cada uno esté donde está. Ah, sí, ¿por qué no respeta si tu hijito se pone a comer veneno de rata? ¿Por qué no respeta lo que él quiere hacer? ¿Te das cuenta que hay que enseñar? Y no es violentar su conciencia, y si le tienes que dar una buena para que entienda, se la vas a tener que dar, porque si no se va a morir. Entonces, hay personas que van por caminos equivocados, personas que necesitan de verdad a Dios, la gracia de Dios, y uno tiene que compadecerse, llevarlos a la plenitud de la verdad. A la plenitud de la verdad, no a la parcialidad de la verdad. Entonces estamos viendo cómo la Iglesia en el catecismo nos dice cómo son las cosas. El Espíritu lo va a poner aquí, no te lo va a decir algún sacerdote por ahí o algún obispo por allá, porque hay de todo.
Acá es esto es lo de la iglesia. Este tesoro de la doctrina que Dios nos ha dado, este tesoro recibido de los apóstoles, ha sido guardado fielmente por sus sucesores, los papas, todos. Y hay que guardarlo. El Papa tiene la misión de guardar el tesoro de siempre, el mismo que viene de Jesucristo hasta ahora. No le puedo quitar nada. Puedo profundizar conociendo mejor lo que tengo, pero no le puedo quitar nada, ni añadir algo nuevo. Solo profundizar lo que tengo, ir conociendo cada vez más hacia adentro de lo que tengo. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo. Tú también. Hagan prosélitos en el buen sentido de la palabra. Conviertan a los paganos, a los ateos, a los que están equivocados, a la fe católica. Que encuentren a Jesucristo de verdad, como Él es, tal cual es, no como lo presentamos. Nosotros tenemos que mostrar, aquí está Jesucristo plasmado, en el catecismo o en los 4 evangelios. De manera particular, toda la Sagrada Escritura, pero particularmente los 4 evangelios, que es como el diario espiritual de Jesucristo, escrito por el Espíritu Santo, que es el autor principal de los evangelios y de toda la Escritura. Sigo. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Primer punto, nos llama la Iglesia a evangelizar, con todo, sin miedo, a recibir. Claro, no puedes evangelizar si primero no conoces, porque esto es la primera hoja, mira todo lo que queda. Pero cuando te vayas metiendo, vas a decir, yo no puedo quedarme callado, esto es maravilloso. Yo quiero morir por Jesús. ¿Saben quién? Uno de los que recibió muy bien el catecismo fue José Sánchez del Río. Porque antes se daba bien el catecismo en esa época, no estaba todo lo de hoy, que es una confusión total, era muy claro, muy clarito el catecismo, y lo daban los párrocos. Él dijo, jamás fue tan fácil ganarse el cielo. A él le quedó esa idea, la vida eterna, la gracia, el alma no muere, Dios me ama, me espera el cielo, lo que es el martirio, lo que es el testimonio, la evangelización. En fin, entró, ¿cómo sabe este chico todo eso? Y estudió un buen catecismo y Dios, a partir de lo que estudió, va actuando en él. Hoy día nadie quiere morir por Cristo. La prueba está en el COVID, que pasó por la iglesia, por dentro de la iglesia, y se cerraban las iglesias por miedo. Eran los sacerdotes, no todos, porque hay sacerdotes heroicos y obispos heroicos, pero la mayoría decía, no, la gente, tenés que cuidar a la gente, te querés cuidar tú te quieres cuidar. La caridad, entonces, es faltar a la caridad si tú le das la comunión en la boca, y si no cierra las iglesias, es faltar a la caridad con las... No, mijito, no le tengas miedo al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el alma. Y el virus te puede agarrar y matar el alma también porque estás en pecado mortal y nadie te confiesa. Sentido común. Esto de sentido común, mucha gente no lo soporta. No soportan la verdad, les duele, dicen, no, este es un extremista. No soy extremista, acá está. Acá están los mártires en la iglesia, no soy extremista. No entiendo el amor de otra manera que darlo todo. No lo entiendo. Si alguien me lo entiende el amor, restringiendo, que por favor me explique cómo se puede hacer. No hay que amar mucho. Hay que amar con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda tu alma. Lo dice la Escritura. Con todo, más que mucho. Todo. Si no, eso no es amor. Miren, qué exageración. ¿Quién exagera? Dios se hizo hombre para mostrar cómo debe vivir un hombre. Es como decirte, si yo fuera hombre,
viviría así, haría esto, moriría por ti. Pero soy hombre y morí por ti. Ahí está. Es exagerado. No podría haber muerto, no sé, podría haber muerto de otra manera, no sé, que cuando era chiquitito se atragantó con algo. O no sé. No, de una manera humillante, tremenda, sufrimientos físicos atroces, y del alma ni que hablar, porque eso ya lo vamos a hablar, los sufrimientos del alma de Jesucristo. Estamos en la primera parte. La iglesia nos estimula a la evangelización y vamos a seguir leyendo y van a ver que va a seguir y seguir y seguir y seguir insistiendo. Eso es doctrina católica. Seguimos con el número 4, que es el título, transmitir la fe, la catequesis. Yo pensé que ya me estaba diciendo que tengo que No, eso era una introducción. Todo lo que leímos, recién una introducción. El número 4 dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, para ser proselitos, discípulos, convertir paganos, ateos. Palabra correctamente empleada y no en el sentido peyorativo, que es la única que se está usando ahora. Y con eso te dicen, pecaste porque... Yo me acuerdo, entonces, Dios mío. A mí me gusta mucho la apologética, desde que estaba en el seminario mayor, que me tocaba hacer apostolado. Apologética, mira. Hablaba de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, mostrando que Cristo es capaz de resucitar un muerto podrido, y con eso te prueba que Él es Jesucristo, porque lo vieron los apóstoles. Y ellos te dan testimonio con su sangre y su vida. Solamente alguien que está muy seguro de lo que ha visto, tocado y experimentado es capaz de morir por algo. El testimonio de los apóstoles. Si los apóstoles hubieran dicho, no, cada uno esté en su religión, Cristo murió por nosotros y resucitó, nosotros lo vimos, pero cada uno se queda con lo que quiera. No lo hubieran mandado los apóstoles. ¿Qué testimonio hubieran dado? Hagan lo que quieran. No, no se puede. Los apóstoles te mostraron que no es lo mismo. Y dieron la vida para mostrarte que no es lo mismo una cosa que otra. Voy a leer de vuelta. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, prosélitos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, eso tenemos que creer, que es el Hijo de Dios, que es Dios de verdad, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Incorporar gente a la iglesia católica, no para que haya no por el número, sino por lo que vale un alma. Ojalá todo el mundo esté, lo que vale un alma. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y los adultos. Estamos haciendo catequesis de los viernes. El Papa Juan Pablo hacía catequesis de los miércoles, todos los miércoles. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. No estamos con conocimiento pleno. Y es lo que vamos a hacer ahora, el conocimiento pleno. Cuando veamos todo este catecismo, recién empezamos, No hay que desanimarse, en la eternidad no terminará jamás el conocimiento nuevo de muchas cosas que no tendrán fin. Pero aquí estamos limitados, pero mientras vivimos, aunque tengamos 90 años, podemos leer y decir, esto no lo sabía, mirá qué hermoso. Enamorémonos de Dios, para eso están estas cosas. Pero ¿quién conoce el catecismo? ¿Quién lo predica? ¿Quién lo dice? Seguimos. El número 6.
Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis y que derivan de ella. El primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, es lo primero. Enardecer a la gente en la fe. Cristo ha muerto por ti, lo más elemental, es lo primero que tenemos que hacer. Mirá, Cristo murió por ti, te espera la vida eterna. Y vas a ir, si tú quieres, vas a ir. Eso es lo primero. De segundo, búsqueda de razones para creer. Explíqueme, deme razones para creer, lo dice el catecismo. Leamos, estudiemos. Nosotros tenemos a Santo Tomás de Aquino para profundizar todo lo que podamos. Es el máximo de los teólogos y el primero entre los teólogos de la Iglesia. Bueno, después de este anuncio muy sencillo, Cristo ha muerto por ti. Bueno, a ver qué hacemos. Bien, segundo punto, búsqueda de razones para creer. Yo te voy a explicar. Es lo que estamos haciendo ahora. Esto no es el primer anuncio, es la explicación. Después del primer anuncio, porque ustedes ya, los que nos siguen, probablemente sepan al menos quién es Jesucristo, que ha muerto por nosotros, lo básico lo saben. Entonces estamos dando este segundo punto, dar razones para creer. Tercero, experiencia de vida cristiana, esto es, celebración de los sacramentos. Lo van a estar haciendo ustedes, ir celebrando la Santa Misa, participar, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia y todos los demás sacramentos. Integración en la comunidad eclesial, buscar comunidades en las parroquias o en los lugares donde te puedan ayudar, donde te puedan enseñar, a través de los medios también, como los que nos están siguiendo, están teniendo una comunidad, aunque virtual, pero es una comunidad. Estás tratando de insertarte en la iglesia. Testimonio apostólico y misionero. Todo eso es para un cristiano, en ese orden. 7. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, toda la vida de la Iglesia, en su totalidad extensiva y temporal de cada uno. Es decir, toda mi vida en la Iglesia. Eso significa, las dos cosas significan. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, hasta que la Iglesia deje de ser Iglesia y hasta que tú dejes de existir. Porque tú eres Iglesia, eres miembro de la Iglesia. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia en el designio de Dios, dependen esencialmente de ella. Sigo. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, ¿quién te lo enseñó? La Iglesia. Ojo, los padres de la Iglesia, la tradición con mayúscula es un fundamento de la fe católica, es un pilar que si lo saco se derrumba la Iglesia. ¿Cuál es el otro pilar? La Sagrada Escritura. Nuestros hermanos separados piden solo la Escritura. Ellos rechazaron la tradición de los padres de la Iglesia, que se extiende aproximadamente hasta el año 900, 980. Toda la tradición viva de la Iglesia, la transmisión de palabra y a través de otros documentos que no es la Biblia, llega también la verdad reforzada y explicada en las Escrituras. Eso también se tiene en cuenta como un pilar. Biblia, tradición con mayúscula y magisterio con mayúscula de la Iglesia, pero el magisterio integral, no la enseñanza de uno separadísimo de todo el resto de la tradición, porque si hay uno que enseña una cosa distinta a todo lo que viene enseñando la Iglesia desde Jesucristo, que se viene transmitiendo la única verdad de Jesucristo, si alguien dice lo contrario se quedó solito. Eso ya no es magisterio, es una opinión personal.
si contradice la verdad y el contenido de toda la tradición de la Iglesia, de todo el magisterio vivo anterior hasta hoy. El número 8 dice: los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. ¿Quién la daba a los catequesis al principio? Jesús. Miren los pájaros del cielo. ¿Quién lo viste? Mi Padre que está en los cielos. El catequesis. Directamente Dios. Primero Dios. Directamente Dios. Fíjese de lo más a lo menos. Primero, la Escritura es una revelación. Dios revela esto. Después viene Dios, dice: me voy a hacer hombre y voy a catequizar. Dios hecho hombre se puso a catequizar, era catequista. Después, ¿quiénes siguieron siendo catequistas? Los obispos, los apóstoles y los obispos sucesores. Todos los primeros obispos de los primeros tiempos, ellos daban la catequesis. Después, ¿quiénes siguieron? Los sacerdotes, párrocos. O sea, de obispo a sacerdote, se bajó la cuestión. El párroco, los párrocos. Luego los párrocos se lo daban a sus colaboradores, a los tenientes o a los coadjutores. Toma, encárgate de la catequesis. Ellos después se lo pasan a las personas preparadas de la parroquia, laicos que le enseñan. Y ellos después se lo van pasando a los niños. Ahora hay niñitas de 14 años que un día van a misa, después no entienden nada. Se lo pasan a ellos, enseñan. No, hijito, la catequesis la tienen que enseñar el Papa primero. Todos los obispos, todos los sacerdotes. Yo creo que hasta ahí. Y los laicos que quieran colaborar, pero laicos formados, que sepan de punta a punta explicar toda la doctrina cristiana. Porque si no la conoce, no va a tener modo de comunicar la verdad. No tiene fuerza para hablar. ¿Por qué? Porque no conoce, no ama, no tiene fuerza. Está leyendo como si está leyendo un periódico y se hace más aburrido que tener de paleta un clavo, sin gusto. Bueno, sigo. Es la época de un San Cirilo de Jerusalén, gran catequista. Están las catequesis de San Cirilo, maravillosas, donde se habla de prosélitos. De San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio, de San Agustín, grandes catequistas, obispos. El ministerio de la catequesis saca energía siempre nueva de los concilios. Una niñita de 12 años, 14, enseñando. Si la catequesis saca la fuerza y la energía de los concilios, ¿en qué concilio participó una niñita de 14 años? Qué responsabilidad grave para nosotros, sacerdotes. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No sé en qué se ocupa uno. Si no tienes tiempo en catequesis, ¿en qué? Hay de mí en evangelizar. De los concilios. El concilio de Trento, lo dice el catecismo, hoy día se dice, Trento, el concilio de Trento, este coso viejo, ese concilio viejo que ya no va más. Eso es una falta de amor, una falta de respeto. Todos los concilios son importantes. Están los dogmáticos y están los pastorales. El de Trento es un concilio dogmático y es más importante que el Concilio Vaticano II, que es pastoral, aunque tenga alguna cosita dogmática metida, pero el propósito es pastoral, no dogmático. Digo porque hay que tener cuidado, todos, cada uno con su consideración, pero el de Trento es un concilio dogmático, es el concilio más importante que ha tenido la Iglesia, que surge con el protestantismo para aclarar toda la doctrina católica de vuelta, decir, no, vamos a dar un repaso a todo de nuevo porque nos han confundido lo que está pasando ahora, nos han confundido. Bueno, vamos al catecismo. Entonces, miren lo que voy a leer para los que entienden,
El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Por eso lo estoy destacando. Lo dice la Iglesia, no yo. Digno de ser destacado porque dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el catecismo romano. También ahora se dice, el catecismo romano ya no va mal. Es el catecismo, es la misma doctrina de Jesucristo. Este es un poquito más amplio, pero contiene todo el catecismo romano dentro. Porque no cambia la doctrina. Se profundiza, un poco más, profundizamos más y más y más la misma doctrina. Entonces no hay que atacar ningún catecismo antiguo previo a este. Es el último que tenemos. No se critica ningún catecismo. Si tú criticas un catecismo anterior, critica la doctrina de Cristo. Si tú criticas un concilio, criticas la doctrina magisterial de la Iglesia. De él nació el catecismo romano que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden. Esto te lo está diciendo la Iglesia. Primer orden, fabuloso, un catecismo fabuloso. De primer orden, como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio, el de Trento, suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos, como San Pedro Canicio, San Carlo Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Miren cómo están elogiando el catecismo, la Iglesia elogia Trento, elogia el catecismo romano. 10. No es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagrados a la evangelización y a la catequesis, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio de Papa Pablo VI, una hermosa encíclica donde pide que salgamos a misionar y evangelizar y convertir almas. Las convierte Dios, pero tú eres el medio, conductor. Catequesis Tradende de Juan Pablo II, donde también habla de eso. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos del 85 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El Santo Padre, Juan Pablo II, hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdad necesaria de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. Este catecismo lo mandó redactar el Papa Juan Pablo II. ¿Cuál es el fin del catecismo? A ver, vamos a ver qué nos dice la Iglesia. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia, del conjunto de la tradición de la Iglesia. Eso no es ser tradicionalista, es ser católico. Toda la tradición de la Iglesia entera. ¿Cuáles son los tradicionalistas? Los que se quedan en el tiempo pasado, porque es anterior nada más. Pero nosotros sabemos que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hoy también está Cristo
Hoy está vivo la iglesia. No es solo en la antigüedad. Otra cosa es la tradición de la iglesia, una cosa es el tradicionalismo, que dicen que somos tradicionalistas por ignorancia, porque nosotros aceptamos la tradición, que es el pilar de la iglesia, que si no aceptas eso, no eres católico. Quien no acepta la tradición, la Biblia y el magisterio, no es católico. Las tres cosas hay que aceptar. La Biblia, palabra de Dios, la tradición es la palabra de Dios verbal, no escrita. Digamos, no dejado escrito en libros canónicos. Y el magisterio, que está vivo, la iglesia te va mostrando cómo se aplica la doctrina en las distintas circunstancias de la vida. Este catecismo tiene por fin presentar, entonces, bueno, ya lo dijimos, sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres o los padres de la iglesia. ¿Quién lo dice? La iglesia. El ángelus que está sonando lo vamos a rezar al final, para no cortar la clase antes. La liturgia. Miren, no es cualquier cosa cambiar la liturgia sino más, pues la liturgia está enseñándote verdades doctrinales, católicas. Hay que tener cuidado cuando uno va a tocarla. El único que le puede tocar es la iglesia en su cúspide, el Papa, que delega la congregación para la liturgia y sacramentos, estudian todo y ven cómo se va haciendo las modificaciones litúrgicas. Pero no las hace un sacerdote cualquiera que se pone a hacer una cosa rara. No se puede hacer eso. En algunos lados, en Argentina, que el dulce de leche es muy rico, ese sería la cajeta acá en México. ¿Qué hacían algunos sacerdotes? Le daban la primera comunión a los niños, la hostia le ponían dulce de leche arriba para que sea rico. Pero eso es una profanación espantosa, porque quien hace eso no se da cuenta que son dos realidades. Una de esas realidades es infinita, la otra es lo más bajo que podáis pensar. Comida para los hombres. No tiene idea de lo que está haciendo. ¿Se dan cuenta? No conoce el catecismo o no le importa. Ese es eso, porque eran varios. No les importa. No tienen la fe católica. No la tienen. Eso no es ser católico. Y están destruyendo a los niños. ¿Qué idea se queda el niño con eso? Que es un pan con dulce de leche, como le da la mamá en la casa, porque allá el dulce de leche está en todos los hogares. Entonces, ¿qué come un niño a media tarde o a la mañana? Pan con dulce de leche, mantequilla y dulce de leche. Entonces, si le da una hostia con dulce de leche, le estás dando, para el niño es un pan con dulce de leche. ¿Cómo vas a pensar que ese chico va a dar la vida por Cristo como José Sánchez del Río? Se la va a dar la vida por la Eucaristía que iban a profanar. No, hay más pan por todos lados. Ahí está, el pan, llévalo. José Sánchez del Río se indignó tanto porque ponían gallos adentro de un templo que era un lugar sagrado para Dios, que a su propio padrino le mató todos los gallos de riña, que salían carísimos, se los mató todos, como diciendo, no profanes el templo de Dios. Eso tiene un catecismo buenísimo. Cristo, ¿qué hizo? Agarró un látigo y sacó a los mercadores del templo. Entonces José Sánchez del Río tenía el espíritu de Cristo. ¿Y qué espíritu tenía Cristo siendo Dios y hombre? El Espíritu Santo. El que escribió la Biblia, el autor principal de la Escritura. Pensemos cómo nos engañan y nos estafan la fe. Hay estafadores de la fe, hay mercenarios que viven de la fe, no les importa a Jesucristo, no les importa que se enamoren de Jesucristo, sino que se sientan bien, que vengan a misa y pongan la limosna, que venga más gente. Y yo te doy dulce de leche, tú me das la limosna. Y si querés te toco guitarra, te pongo una batería y te tocan rock. ¿Te gusta el rock? Ahí está el rock. ¿Qué más le gusta?
Vengan como quieran, hagan lo que quieran, hablen adentro del templo, hagan lo que quieran, basta que la gente venga. Eso es ser proselitista, porque los estás engañando. Eso es ser proselitista. El presente catecismo está destinado el número 11, ¿no? La parte final. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos y compendios que sean compuestos en los diversos países. ¿Quieres hacerte un compendio chiquitito? Sácalo de aquí. No puedes hacer un catecismo que no salga de aquí. Eso te está diciendo en todo el mundo. Vamos a ver si acá adentro dice que hay que bendecir a los homosexuales. Vamos a ver. ¿Entienden? Mercenarios. Sacerdotes, obispos mercenarios. Sí, no se escandalicen. Estamos en crisis. ¿Qué va a hacer? Arrio era obispo. Y los llevó al error a la mayoría de los cristianos católicos en ese tiempo. La mayoría del mundo cristiano era arriano, hereje, quedaban pocos católicos. Claro, el mal se esfuma con el tiempo, no quedó nada. No existe ahora en la realidad. Pero era un obispo el que empezó. Lutero era un monje. Bueno, etcétera. Entonces no nos tenemos que escandalizar, tenemos que saber, Judas se ahorcó, no nos escandalicemos, lo llamó Jesús, era de los apóstoles de Cristo elegido por él, era un ladrón. Jesús, mira lo que has traído, un ladrón. Y él te va a contestar, cada uno es libre de elegir amar o no amar. Él está llamado a amar, a responder al amor. Le llamé porque lo amo y le di una oportunidad. Pero bueno, eligió el dinero, se corrompió, me traicionó, me dolió, me duele. Pero hay 11 fieles. Bueno, en el momento de la pasión me parece que apenas se salvó Juan, si es que se salvó porque también desapareció en su momento. Por eso no tenemos que escandalizarnos. Cualquiera puede fallar, todos podemos fallar. Cristo no falla, Cristo no falla, esto no falla. Esto no falla, esto no falla. La Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición de los padres de la Iglesia, la tradición con mayúscula, eso no falla. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. Miren quiénes son. En primer lugar, los obispos. ¿Ven que no estoy diciendo nada que no diga el catecismo? ¿Quiénes son los primeros? El obispo. El Papa es obispo también, él también. Por eso siempre es bueno que los papas, por eso Juan Pablo, y también lo hacía un poco Benedicto, y para atrás no sé si Pablo VI lo hacía, de catequizar, un día de catecismo para todo el mundo. La catequesis de los miércoles de Juan Pablo II, famosa, hizo un bien enorme. Los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia, son los primeros. Les es ofrecido como instrumento en la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. Para eso está, para que los obispos lo utilicen para enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes, a los catequistas en general. Pero el primero es el obispo. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos que no sean catequistas. Vamos a ver ahora la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Yo les dije un poquito cómo se estructura. Hay que leerlo. Le voy a hacer el resumen porque ya está hecho acá. No vamos a leer todo, solamente explica cómo está estructurado. Dice, primera parte,
la profesión de fe, el dogma. Vamos a ir viendo las verdades del credo. Ahí está, para no leerlo porque eso explica eso. Segunda parte, los sacramentos, es decir, la liturgia y cómo vivir los sacramentos. Tercera parte, la vida de fe, es decir, la moral, lo que debemos vivir. Y la cuarta parte, la oración en la vida de la iglesia, la mística, lo que debemos orar y pedir. Entonces el número 14 al 17 está explicando nada más que eso, esas cuatro partes. Indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Toda, Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Numerosas referencias en el interior del texto y el índice analítico al final del volumen permiten ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Con frecuencia, los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, porque si los citan literalmente tendríamos un catecismo así, de grueso, ¿no? Pero miren lo que dice. Con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia mediante la palabra CF, confróntese. Ahí tienen que ver el texto bíblico. Por eso, cuando diga confróntese y vemos que es un texto importante, vamos a leerlo de la Biblia y vamos a ver el comentario que hace Straubinger, el monseñor Juan Straubinger, sobre el texto, para que además tengan el contenido más profundo todavía. Para una inteligencia más profunda de esos pasajes, ¿es preciso recurrir a los textos mismos? Sí, es preciso que vayan y recurran a los textos para un conocimiento más profundo. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualización de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequístico. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resume en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Todavía está haciendo como una introducción, Ya después nos vamos, en el numerito 26, ahí nos vamos a empezar ya a meter y a hablar y a profundizar más. Solo es una introducción. Las necesarias adaptaciones, el número 23. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe, para eso está. Por lo mismo, está orientado a la maduración de la fe. Voy a saltear eso porque es una explicación, la pueden leer ustedes mismos porque no es que tenga yo que explicarla. Y vamos a ir entonces a la primera parte, para poder al menos, porque la primera parte dice, primera sesión, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La palabra creo es importante entenderla bien, porque hoy se cree en cualquier cosa. Está la superstición. Yo me acuerdo, celebrando misa con un jesuita una vez, en un retiro ignacial, imagínense, día domingo, con gente de afuera, llena la iglesia. Ahora vamos a rezar el credo, pero no vamos a rezar el credo que te impone la iglesia. ¿Que te impone la iglesia? La iglesia te dice, si eres católico, esto es lo que debes creer. No te lo impone, te dice lo que debes creer para ser católico. No vamos a hacer el credo que te impone la iglesia, vamos a decir qué cree cada uno.
pero que no sean cosas de fe, que sean de la naturaleza. Por ejemplo, yo creo en el canto de los pájaros, yo creo en el sonido de las aguas, en los ríos, yo creo en las lluvias que riegan los campos. ¿Me entienden? Está loco. ¿Por qué? Porque yo no creo en los pájaros que cantan, porque lo veo y lo escucho. Para creer es aceptar algo sin ver y sin oír, sin tocar. Eso es creer. Hay una contradicción total. Yo estoy teniendo la evidencia de las cosas, no necesito creer, lo estoy constatando. Eso no es creer en nada. Y además, cuidado que si tú crees que creer en los árboles que te hacen sombra, estás poniendo la fe en un árbol. Digan que es un disparate total, porque no está haciendo ningún acto de fe, que tienes la evidencia de las cosas. Pero muchos están haciendo idolatría con las cosas de la naturaleza. Idolatría con las cosas de la naturaleza. Por eso ahora vamos a explicar la palabra creo, porque parece que en las altas esferas y en los lugares más importantes de la iglesia se adoran la tierra, la Pachamama. Por ejemplo, entonces hay que ver, ¿eso es católico? Yo tengo que ver, hay problemas, estamos en momentos difíciles en la iglesia y todos nos preguntamos tantas cosas, pero vamos a ver qué dice la iglesia. Esto es lo que Jesús nos enseñó. El número 26 es una especie también de introducción. Recién en el número 27 empieza el deseo de Dios. Pero vamos a leer el 26 que dice: cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es, confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. En todo eso se vive la fe. Miren, ahí lo pone bien. Antes de decir creo, de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos, en la oración, nos preguntamos qué es creer. Yo creo que mi abuela se va a sanar. ¿Estás haciendo un acto de fe sobrenatural? No, es fe humana. Yo creo que este hombre me va a devolver el dinero. Es fe humana, porque el objetivo es humano. El fin es humano, es distinto de la fe sobrenatural. El creer nuestro en la fe es sobrenatural, no es humano. Y le voy anticipando algo. Cristo, Jesús, no tenía fe, no podía tener fe. ¿Por qué? Porque veía con su entendimiento humano continuamente a Dios. Y estaba continuamente recibiendo lo que él no necesitaba esperar teológicamente la posesión de Dios porque ya lo poseía. No tenía esperanza teológica ni fe teológica. Jesús, el único, porque es Dios y porque su entendimiento divino participaba de la divinidad. Fíjese que en la Escritura nunca va a aparecer la fe de Jesús, nunca. La fe de María sí. Porque Cristo está por encima de la fe y la esperanza porque ya tiene eso. Eso sería un defecto para él. Pero Jesús tenía fe humana. Tenía esperanza de que Pedro se convirtiera. Tenía esperanza de que Judas cambiara. Tenía fe humana, pero no la sobrenatural divina de la que vamos a hablar aquí. Porque la fe humana, estamos teniendo fe humana en todas las cosas. Yo tengo fe de que este techo no se me va a caer en la cabeza y ustedes suponen que tampoco, si no, no estarían abajo. Creemos en los constructores, de fe humana, vivimos de fe humana. Acá hablamos de fe divina, lo único que puede alcanzarte la vida eterna, lo único. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Eso es la fe. Dando al mismo tiempo una luz sobrenatural al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primariamente esta búsqueda del hombre
en el capítulo primero que vamos a ver. A continuación, la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo. Y finalmente la respuesta de la fe, capítulo tercero. Eso vamos a ver. Lo primero, el hombre es capaz de Dios. Esto es tremendo. Capax Dei se dice en latín. El hombre es capaz de Dios por sí mismo. No, eso es una monstruosidad por sí mismo, no. Es lo que los teólogos llaman la potencia obedencial para los que estudian teología conmigo. Capax Dei es lo que tenemos. Tenemos puesto por Dios la capacidad de que Él pueda elevarme más allá de mi naturaleza humana y hacerme participar de la naturaleza divina. Pero esta botella no es capax Dei, no tiene la potencia obediencial, no la tiene puesta en su naturaleza. Dios no la puede convertir en divina, no la puede divinizar, porque la creó para no ser divinizada, pero el hombre lo creó para ser divinizado, para hacer que tuviéramos la gracia santificante, que ya van a ver qué es. Porque yo he visto laicos muy comprometidos con la iglesia, sumamente, años, dando catequesis y todo, y conferencias. Y una vez le escuché decir a uno de esos, porque para que vean que a veces no leen el catecismo, no estudian. Le preguntaron qué es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios son todas las cosas que Dios te va concediendo. Es como diciendo, gracias a Dios tengo esta botella, gracias a Dios tengo la ropa. Esa es la gracia de Dios. Oh, Dios mío. No. Ciertamente tienes todo eso porque Dios te lo da. Pero cuando hablamos de la gracia, hablamos de otra cosa. Es un ser real, invisible, que Dios pone adentro de tu alma, en la esencia misma, y está estable mientras no cometas un pecado mortal. ¿Y qué te hace esa gracia? Te transforma tu alma, te la diviniza, te hace partícipe de Dios, te hace Dios por participación. Hijo de Dios, heredero de la vida eterna, y te borra el pecado original si lo tiene. La primera vez que lo recibes. ¡Wow! Y te eleva tu pequeño amor. Si estás en gracia, va al infinito amor. Porque se une al infinito amor de Dios. Y tu pequeño conocimiento por la fe se une al conocimiento divino. Aunque tú sigues siendo una criaturita, pero estás elevado, transformado, una criaturita transformada. Somos Dios por participación. No es que gracias por la botella y gracias por la ropa. También gracias por la ropa y gracias por la... Pero la palabra gracias por esto no es lo mismo que la gracia de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Ya lo vamos a ver en su momento. Capax Dei. Nos creó siendo capaces de contemplarlo cara a cara y de poseerlo plenamente. ¿A quién? A Dios que me supera infinitamente. Está sosteniendo todos los planetas, las galaxias, todos los sistemas y todo lo que puede llegar a ver el ojo humano y los telescopios y más allá. Lo sostiene no lo sostiene con el dedo chiquito. Lo sostiene solamente porque dice lo sostengo, con su sola voluntad de sostenerlo. No pesa para él eso. A mí si se me cae el sol encima, sabe cómo quedo, ¿no? Pero a él no le pesa. Solo lo quiere y las cosas están. Las quiere y están. Hágase. Nada más. Es maravilloso. ¿Y tú te haces uno con él? Efectivamente. Y si no te haces uno con Él, no estarás con Él. Si te mueres, no estarás con Él, si no te haces uno con Él. Voy a empezar a leer. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre.
nosotros tenemos en nuestra naturaleza el deseo de Dios. Y ya lo vamos a demostrar. Padre Carlos, no diga algo si no lo va a demostrar, no diga nada. Todo lo vamos a demostrar, todo. Lo va a demostrar el mismo catecismo y lo vamos a demostrar con ejemplos para reforzar y hacer entender mejor el catecismo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. ¿Qué pasa si yo tengo una lapicera y con la lapicera yo quiero iluminar porque está oscuro? ¿Funciona? ¿Y si yo para escribir agarro una linterna? No, porque la linterna no está para escribir. Va a fallar, no sirve, es totalmente inútil. Inútil, sirve para iluminar, no para escribir. Entonces, si tú fuiste creado por y para Dios, te vuelves inútil si no lo buscas. Es ridículo, te vuelves un monstruo, porque estás hecho para encontrarte con Él, como la lapicera está hecha para escribir por el hombre, pero con más perfección, porque el hombre puede fallar cuando hace una lapicera para escribir, pero Dios no falla cuando crea al hombre para Dios. Solo falla el hombre que es libre de no aceptar eso, pero estamos hechos para Él. Por eso el corazón del hombre no descansa, como decía San Agustín, hasta que repose en Él. Que sigue diciendo, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El salmo tan lindo, ¿verdad? Y hay un texto del Concilio Vaticano II en letras chiquitas, te está poniendo el mismo catecismo, lee esto, te está diciendo, y lo vamos a leer. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El llamado, estamos hechos para Él. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Desde el nacimiento. Por eso yo digo, ¿vieron que a veces los niños se ríen como mirando algo? Yo tengo muchos testimonios de niñitos de 3, 4 años. Hablan, mamá, estuve con la señora bonita, y me dijo esto, cosas teológicas, imposible que el niño las sepa. Lo que pasa es que el niño después se olvida porque apenas tiene el uso de razón, así se olvida. El Señor pero estoy seguro que atiende a los niños también. Les gustan los niños. La Virgen, el ángel de la guarda. Cuidan y protegen. Total, ellos después no se acuerdan y no van a interrumpirle la fe, porque el peligro es que se interrumpa la fe, porque nosotros estamos probados en la fe. Sigo, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. ¿Por qué hay personas que se suicidan, hay personas que están mal, que agarran depresiones tremendas o tienen problemas serios, psicológicos, psiquiátricos? Porque no digo que conociendo a Dios y amándole un poco, también puede tener todos estos problemas. Pero amándole mucho, conociéndole mucho, te va a sanar casi todo lo que tengas. Porque hay cosas, nosotros no tenemos una naturaleza perfecta, pero nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, nos va a arreglar toda la parte psicológica. Pero cuando es verdad, cuando es verdadera enseñanza, se te van a
armonizar las facultades que tiene, las pasiones no se te van a desordenar tanto, hay mayor control de los afectos, sentimientos, pasiones, de tal manera que vas a hacer lo que tú quieras más fácilmente. Alguna vez fallarás, porque San Pablo fallaba. Muchas veces hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero, lo dice San Pablo. A él le pasaba, pero menos veces y en cosas menos importantes. Vamos al otro numerito. De múltiples maneras en su historia y hasta hoy día, hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. ¿Qué quiere decir acá la Iglesia? Una de las pruebas que tenemos para saber que Dios existe es que tenemos adentro, y no nos damos cuenta, el deseo de buscar un ser superior y darle culto. Si vemos la historia, en todos los pueblos y en todos los lugares del mundo, pero en todos los pueblos de la historia, han tenido un culto. Alguien a quien darle culto, equivocado o no, pero querían tener un ser superior a quien darle culto, porque lo tienen metido adentro. Eso muestra que es algo que está en todo ser humano. Si tú no tienes a alguien en quien creer, vas a estar tan inquieto que necesitas creer en alguien, al menos en tu marido, en tu esposa, en el dinero, en el placer, en el alcohol, algo en el cual busques tener esperanza. Claro, totalmente equivocado. El hombre está hecho para el futuro, por eso está hecho con esperanza. Si tú la pierdes, te destruyes. No pierdas la esperanza. El hombre está hecho para la vida eterna, para el futuro, no para el pasado. Y el demonio te hace mirar para atrás, tus pecados pasados, todo para no dejarte avanzar. Y Dios te dice, mira para adelante. No existe una virtud que mire para atrás. Existe una virtud para mirar para adelante, que es la esperanza. ¿Y qué tenés que atacar para que la esperanza se active? ¿La memoria? La memoria es la única que me... de su pasión y de su cruz, hasta que lleguemos a la gloria eterna por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que las almas de los fieles difuntos